La Agencia Nacional contra la Manipulación de la Información, así se llama este nuevo organismo que ha creado el gobierno francés, que va a implementar en las próximas semanas el gobierno francés. Ustedes han visto más o menos las características, contará más o menos con unos 60 expertos dedicados, y aclara el gobierno francés, no a censurar, no a distorsionar la realidad, sino a identificar en los flujos de información donde hay fenómenos que puedan ser falsos, que puedan ser noticias falsas, que puedan ser caracterizaciones espurias de lo que está pasando en la realidad, identificar dónde se dan esos hechos, cuáles pueden ser sus orígenes y si hay gobiernos específicos detrás. Es decir, es una labor más como detectivesca de seguridad nacional que una labor de censura de la información. Acuérdense ustedes que este problema sigue creciendo y creciendo en dos dimensiones por lo menos. En la cotidiana, lo hemos dicho en este noticiero, le llegan a uno tal cantidad de noticias que dicen que esto pasó en la mañana de hoy, pasó hace 5 años, que dicen que aquí hay no sé cuántas personas y en realidad hay la mitad, que dicen que el fenómeno es que se agotó no sé qué cosa y no se ha agotado, y así sucesivamente, que nos ha llevado a nosotros a decir, vea, dejen de mandar tanta cosa, dejen de pararle tantas bolas a las redes sociales, pero, salvo cuando haya una fuente confiable, por supuesto, pero hay otra dimensión y es la que tiene que ver con la manipulación política. Desde las elecciones en Estados Unidos en el año 2016, con el rol que tuvieron los rusos en ese momento, el rol que trataron de tener los rusos en las nuevas elecciones de Estados Unidos recientemente y en distintos lugares del mundo, ahí está la otra dimensión de este problema. Y evidentemente la aclaración que hace Francia es clave. Una cosa es censurar y otra cosa es tratar de identificar dónde está la información falsa y rastrearla. ¿Por qué digo eso? Porque el año pasado, con ocasión de la pandemia, más de 15 países en el mundo sacaron leyes especiales para controlar noticias falsas. ¿Por qué? Porque en la pandemia no se sabía el número de víctimas, las vacunas, el origen, qué estaba pasando, cuáles eran las medidas y por lo tanto había que controlar la información falsa. Más de 15 países en el mundo sacaron leyes especiales. Ojo a los países, arrancan por Rusia, pasan por Vietnam, van por Emiratos Árabes Unidos, llegan por el lado de América Latina a Brasil, a Bolivia, etcétera, etcétera. Es decir, que allí hay un riesgo de mala utilización de esas normas, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Rusia, esta es información de la revista The Economist, una fuente confiable para empezar a poner las fuentes donde son. En Rusia se empezaron a poner multas a quien dijera que no había suficiente número de ventiladores para atender la pandemia. Puede ser que tuvieran razón o que no la tuvieran, pero eso era mala prensa para las autoridades rusas, entonces multas por allí. En Jordania se terminó poniendo o también multas e incluso una sanción penal adicional a un editor que terminó revelando historias sobre cómo los funcionarios de alto nivel en Jordania tenían acceso a las vacunas antes que el grueso de la población y había una especie de vacunas VIP, como se ha caracterizado en otros países. Pues tenga su multa, tenga su sanción. Incluso en Hungría, ustedes saben que en Hungría Víctor Orbán es una figura política de la que se puede esperar absolutamente cualquier cosa. En ese caso se establecieron penas de hasta 5 años de prisión para aquellos que revelaran información que de pronto no le gustara a una agencia especializada del gobierno que le pareciera que pueda ser falsa. Ese riesgo es grandísimo. El que uno diga, no, pues aquí lo que hay que crear es quién controla estas redes sociales y esta información. Yo no creo. Yo como que creo que es mejor que uno haga su propio filtro, que haga su propio control, que la gente busque las noticias en fuentes confiables, que sepa cuáles son esas fuentes confiables, pero no meter a un funcionario que saque su esferito, o que saque su tijera, o que saque su computador para empezar a decir qué puede funcionar y qué no puede funcionar en la información y sobre todo empieza a sancionar a unos y a otros a diestra y siniestra.